Casi son las 9:30 de la mañana y bueno, todos estuvimos pendientes de lo que sucedió ayer en Estados Unidos con este cambio de mando. Joe Biden ya es el presidente del país y para analizar lo que sucedió en la jornada, también conocer acerca de las expectativas del cambio de rumbo que pueda tener esta asunción, es que estamos ahora en contacto con Silvio Weisbord, que es doctor en sociología, también director de la Escuela de Medios y Asuntos Públicos de la Universidad George Washington, autor de El Imperio de la Utopía, mitos y realidades de la sociedad norteamericana, de la editorial Planeta, primero y principal. Muy buenos días y muchísimas gracias por recibirnos esta mañana. Buenos días, gracias a ustedes. Un placer. Si le parece empezar justamente con eso, una evaluación ahora que por lo menos ese momento que tanta expectativa concitó, que rompió tantas tradiciones, que también provocó tanto miedo, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, ¿cuál es su evaluación de lo que fue justamente la investidura de Joe Biden ayer? Bueno, yo creo que fue un día perfecto para lo que Joe Biden esperó que iba a ser simbólicamente la transición, la transmisión del mando. Y creo que salió justamente lo que habían planeado, no hubo nada, digamos, que hubiera sacado de libreto lo que los demócratas habían esperado, especialmente con las decisiones presidenciales que tomaron por la tarde, que marcan solamente un cambio de política en términos prácticos, en términos efectivos, como así también en términos simbólicos. Fue una transmisión de mando bastante extraña por la fuerte presencia militar, policial, por la ausencia de público, de grandes masas, por la ausencia del presidente saliente Donald Trump. Y creo que en un país con tanta tradición y donde los símbolos son tan importantes, fue un día particularmente inusual. Más allá de las ausencias, también hubo algunos hitos en el contrario que hicieron historia. Uno de ellos, por ejemplo, fue la asunción de la primera vicepresidenta, que no solamente por el hecho de ser mujer, sino por otras características que me gustaría que usted profundizara, también marcó un hito. Claro, sí, hay... Kamala Harris es primera en muchos sentidos, es la primera mujer afroamericana que llega a la presidencia, la primera mujer de ascendencia india que llega a la vicepresidencia. Y creo que se espera, digamos, que en su rol como vicepresidenta tenga un rol bastante activo, a diferencia del rol más tradicional que han tenido los vicepresidentes, no solamente porque ella va a ser el voto decisivo en el Senado, hay un empate de 50 votos entre demócratas y republicanos, sino justamente lo que se especula es que ella lleve adelante, que tenga la iniciativa en varios temas. Y creo que justamente esta inauguración, esta asunción presidencial lo que tiene es justamente romper algunos de los temas que existen en esta sociedad, algunas de las barreras sociales, especialmente 2 semanas después de lo que fue el asalto al Capitolio, que representó, digamos, desafortunadamente algunas ideas claves del trumpismo que los demócratas rechazan fuertemente. Silvio, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Hola, buen día. Bueno, quería consultarte qué es lo que, desde el análisis de la política, se puede esperar para Latinoamérica con la presidencia de Joe Biden. ¿Cuál será la impronta de Biden con Latinoamérica y los países latinoamericanos? Bueno, yo creo que siempre hay una serie de paquetes de temas que tienen que ver con Estados Unidos y con América Latina históricamente. Un tema fundamental para la agenda de los demócratas va a ser una reforma inmigratoria. Este país no tiene una reforma inmigratoria desde el año 1986. Biden mismo ha reconocido las fallas que ha tenido, especialmente con la inmigración de América Latina durante los años de la presidencia de Obama. Los demócratas tienen los números en el Congreso y en el Senado para pasar una reforma inmigratoria. Y creo que esto es un tema que obviamente afecta fundamentalmente México y América Central. Un segundo tema tiene que ver con la agenda de democracia hacia el hemisferio y no queda claro, digamos, cuál va a ser la política exterior de Biden frente a América Latina. Si va a ser un retorno a, yo diría, una actitud fuerte, contraria, frente especialmente a Cuba y Venezuela, o va a haber una actitud más, digamos, de un compromiso frente a esta situación. Un tercer tema es el tema económico, y creo que ahí tiene que ver con un tema con la expansión y la consolidación de China económicamente en América Latina. No queda claro cuáles son las estrategias que Estados Unidos va a tener hacia América Latina.
Y obviamente es factible que otro cuarto tema sea un retorno a un viejo tema tanto de republicanos como de demócratas, que es el tema del libre comercio en América Latina. Yo creo que esos son los 4 temas prioritarios. No queda claro, digamos, cuál será la conformación hasta ahora del equipo que dirigirá temas de asuntos hemisféricos con América Latina, pero sería, digamos, yo creo un retorno a algunas políticas de Obama con algunas modificaciones como las que acabo de mencionar. Capaz que una pequeña señal es que por primera vez después del gobierno de Trump, la página del gobierno de Estados Unidos pasó a estar de nuevo en español, que eso era algo que se había retirado. Y también usted nombraba a China y hubo también un mensaje del gobierno chino después de la asunción de Biden hablando acerca de lo que sería un espíritu más conciliador a nivel global. ¿Eso sí puede marcar una pauta de lo que puede ser, por ejemplo, su política internacional, más allá específicamente de América Latina? Sí, yo creo que sí, digamos, en el sentido que para Estados Unidos obviamente China es uno de los unas grandes prioridades en temas de relaciones internacionales, y creo que la actitud que tuvo el gobierno de Trump fue bastante ambivalente, como otras, digamos, y creo que el tema es una reinserción, entre comillas, en el mundo de Estados Unidos después del antiglobalismo del periodo de Trump. Y creo que China plantea un desafío múltiple para Estados Unidos, más allá de América Latina, que obviamente es un desafío comercial, un desafío militar, un desafío geopolítico. Y creo que esto no queda claro si es una vuelta de página a lo que veíamos durante el gobierno de Obama, o el mundo que Biden encuentra es muy diferente y por lo tanto va a necesitar una nueva política, entre comillas, de contención y de acción frente a China, obviamente no solamente en América Latina, sino en otras áreas. Claro, obviamente el gobierno de Donald Trump lo dijo durante la campaña y lo llevó a cabo, fue un gobierno ampliamente proteccionista, de mucho empuje y cuidado a la industria nacional. Y lo que preguntaba respecto a la política de Biden para América Latina tiene que ver con, entre otras cosas, los temas comerciales, porque mirándolo de la perspectiva de Uruguay, que en algún momento tuvo la posibilidad de hacer un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y que dejó de alguna manera pasar esa posibilidad, pero que al influjo del cambio de gobierno en Uruguay, esa ventana está puesta, esa mirada está arriba de la mesa, la de posibilidades de acuerdos comerciales más allá de los existentes. Por ejemplo, el TIFA, que es un formato de acuerdo que tiene Uruguay con Estados Unidos, pero avanzar mucho más en este bilateralismo. ¿Es viable, es esperable que Biden tenga una apertura para ese tipo de acuerdos comerciales? Yo creo que sí, o por lo menos no hay nada para pensar, digamos, que va a apoyar medidas más proteccionistas. Creo que va a haber un retorno a esas políticas, digamos, de comercio y de tratados bilaterales, fundamentalmente, que fueron apoyadas con diferente fervor, digamos, durante los años de Bush y durante los años de Obama. Y creo que lo que es una reacción contra el proteccionismo, digamos, imperfecto que trató de hacer Donald Trump durante los últimos 4 años. Lo que ocurre es, digamos, cuáles serían las alternativas o cuáles serían las ofertas que Estados Unidos ofrecería justamente para la concretización de este tipo de acuerdos bilaterales, y con qué urgencia, considerando que Biden llega a la presidencia con 2 urgencias fundamentales a nivel doméstico. Una es el control de la pandemia y en segundo lugar es resolver o atacar, digamos, los enormes resultados negativos que ha dejado la pandemia en términos económicos y de empleo dentro de Estados Unidos. Entonces no queda claro, digamos, cuál es la ventana que tiene en los próximos meses justamente para priorizar algunos de los temas en la relación regional y bilateral con América Latina. El otro gran tema también que surge es la actitud de Trump con un discurso que emitió antes de su retirada por redes sociales, alejándose unas horas antes de la asunción, dejando como representante a su vicepresidente. Y esa frase que quedó medio resonando, voy a volver de alguna forma, lo cual es un poco llamativo. ¿Qué puede pasar de ahora en más con el trumpismo? ¿Puede seguir a pesar de Trump? ¿Piensa que Trump va a volver a postularse? ¿Cómo ve ese futuro? Excelentes preguntas. A ver, algunas hipótesis. Una depende del futuro legal de Donald Trump. Si prospera el juicio político en el Senado, es factible que él sea inhibido de ocupar cargos oficiales.
Pero eso no queda claro, digamos, cuál será el cálculo de los republicanos en el Senado. Para ese juicio político necesita 2/3 del Senado. Eso por una parte. Por otra parte, yo creo que no queda, que Trump no, a esta altura no sabe justamente cuál va a ser su futuro político o económico. Recordemos que la marca Trump, por lo menos a nivel comercial, ha quedado bastante dañada después de los sucesos del asalto al Capitolio hace 2 semanas. Pero lo que es innegable es que Trump tiene un caudal político y económico dentro del Partido Republicano innegable, más allá de lo sucedido recientemente. Lo que no queda claro es si el Partido Republicano o los líderes del Partido Republicano va a tratar de captar el trumpismo como movimiento político, o esos votos son, digamos, cautivos fundamentalmente de Donald Trump, que más allá de lo que él quiera hacer, él va a tener el poder de veto o de decidir, digamos, a quién apoyar con ese caudal político que él todavía sostiene. Su popularidad dentro de los republicanos es inmensa, especialmente a nivel del Congreso, a nivel de gobernadores y de rangos medios dentro del Partido Republicano. Entonces no queda claro cuál va a ser el futuro de ese movimiento, de esas ideas que fueron articuladas alrededor de Trump. Lo que es factible que en las próximas semanas, los próximos meses, Donald Trump tenga dificultades legales, digamos, más allá de lo que el Senado diga, sino por cortes, que iniciarán procesos judiciales contra él. Este es otro tema que se le viene a Donald Trump y por rebote también al Partido Republicano. Silvio, muchas gracias por estos minutos en la mañana de Canal 10 aquí en Montevideo. Muy claros tus conceptos para ilustrarnos lo que fue por un lado el día de ayer y sobre todo orejeando un poco lo que puede llegar a venir en el futuro próximo con este cambio de mando en los Estados Unidos, la llegada de los demócratas al poder y vislumbrando un poco lo que va a pasar con América Latina sobre todo y el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Gracias nuevamente por este contacto. Gracias a ustedes. Muchas gracias.